a su lugar, siempre habla de las tres ramas de la orden, ¿no? Como él sabe y nosotros también lo sabemos, aquí no hay carmelitas de primera, segunda y de tercera, todos somos carmelitas de primera, viviendo a la vocación a la que el Señor nos ha llamado, en la orden de la Virgen. Y a mí me dio mucho gusto cuando me invitaron primero a venir aquí a estar con ustedes. Yo ya tenía ganas desde hace mucho tiempo, pero no se había dado la oportunidad, por una cosa o por otra. Y bueno, hablando en este año del jubileo de San Juan de la Cruz, pues es importante que toquemos los temas esenciales de su doctrina. Y ayer tuvimos la oportunidad de hacer un peregrinaje a un lugar mariano en el que todos tuvimos una experiencia, claro, como comunidad, pero creo que todos tuvimos una experiencia personal, en lo más íntimo, ahí donde solamente nosotros podemos entrar. Y nunca debemos olvidar que nosotros pertenecemos a una orden mariana, pertenecemos a la orden de la Virgen, y el escapulario que llevamos es un signo de su protección y también de nuestra voluntad de seguirla, ¿no? Como modelo, como madre. Entonces, es importante que en este encuentro dedicado a San Juan de la Cruz hablemos sobre su experiencia con la Virgen María, porque él también, a él le atrajo venir a la orden de la Virgen, a la orden de la Virgen. Y cuando se iba a ir, como ya vimos en las representaciones y en las iluminaciones de ayer, decidió quedarse por ese gran amor que tenía la Virgen María. Entonces, ¿cuál fue su experiencia? ¿Saben? San Juan de la Cruz no ha escrito mucho sobre la Virgen María. No ha escrito mucho. Claro que la menciona y tenía un lugar muy importante en su vida, pero más que una relación con la Virgen María a un nivel doctrinal, era más bien de su propia experiencia, de su persona, de una relación íntima con ella. Entonces, en sus escritos, en los grandes escritos de San Juan de la Cruz, no encontramos mucho sobre la Virgen María. Encontramos en los romances, encontramos en cuando habla de la encarnación, y ahí es donde encontramos nosotros cómo él ve, cómo él se relaciona con la Virgen María. Entonces, lo que queremos hacer es explorar su relación profunda, su doctrina, su relación con San Juan de la Cruz, porque era verdaderamente esta relación de corazón a corazón con ella. Siempre fue muy parte de su vida, y claro, la frase más conocida, más famosa y más íntima que nosotros tenemos de San Juan de la Cruz con la Virgen es: la Madre de Dios es mía, ¿no? Que es parte de los avisos. Después vamos a leer ese pedazo porque es muy importante. Pero ¿cuál fue esa experiencia personal de María? ¿Qué queremos obtener en esta presentación? Comprender un poco mejor la relación de la Virgen, de San Juan de la Cruz con la Virgen María, la dimensión mariana en su doctrina, y también yo lo que quise es que no nada más habláramos sobre una doctrina, una experiencia personal. Quise que también cómo podemos nosotros aprovechar eso, hacerlo nuestro, porque aunque fue su experiencia, la experiencia de cada uno de nosotros es única y personal. Somos irrepetibles. Yo no puedo vivir su relación con Dios, ni ustedes la mía. No, todo el mundo tenemos el privilegio y la responsabilidad, ¿no?, de crecer en esa relación hacia Dios, hacia María. Y como María, como lo dicen bien sus constituciones, es nuestro modelo y nuestro camino en esta vida que hemos abrazado como carmelitas. Habla poco, como les decía, San Juan de la Cruz de la Virgen María, pero sobre todo no es la parte teórica la que nos interesa, sino su experiencia personal, ¿no? Como persona, su relación. ¿Dónde se encuentra? Como les digo, se encuentra en algunos de sus escritos sobre la Virgen María, pero no ha escrito una doctrina o un tratado sobre Mariología. Y en realidad no es tan fácil encontrar material para desarrollar este tema, aunque les voy a decir que hay un libro muy bueno
que es todo un libro que se llama San Juan de la Cruz y la Virgen María, que pueden encontrar en DigiCarmel. ¿Ustedes conocen DigiCarmel? Eso es el archivo virtual de la orden. Si ustedes visitan el sitio de la orden, ahí pueden encontrar muchísimos documentos, libros, material. Y ahí pueden encontrar también esto. Así se llama DigiCarmel. DigiCarmel. Sí. Si algún tema les interesa, seguro lo van a encontrar. Y también ahí se publican estadísticas, se publican muchísimas cosas sobre la orden. Cuando terminemos las estadísticas de la orden seglar, ahí también las van a encontrar. ¿Sí? Que van a, claro, todo en general, ¿no? Dónde están las personas, en qué países, en qué ciudades, es todo. Bueno, DigiDigital, DigiCarmel, Digi de digital. Ah, perdónenme, es que sí es DigiCarmel. Sí, se los estoy diciendo en italiano. Sí, DigiCarmel, no DigiCarmel, DigiCarmel. Sí, eso es. Bueno, algunas frases que podemos encontrar en sus escritos sobre María, San Juan de la Cruz. En la subida del Monte Carmelo, San Juan de la Cruz dice: tales eran las obras y ruegos, las de la gloriosa Santísima Virgen María, Nuestra Señora, la cual, estando desde el principio levantada en alto estado, las operaciones del alma son ya divinas porque son de Dios. Nunca tuvo en su alma forma de alguna criatura, ni por ella se movió, sino siempre su emoción fue el Espíritu Santo. Pues nos la presenta como modelo, como una persona que ya desde el inicio, por su misión tan especial, fue preservada de muchísimas cosas, del pecado original y de muchas otras cosas. Y él desarrolla en la subida del Monte Carmelo, o sea, la cuestión de la devoción a la Virgen, la devoción a las imágenes. Él no se opone a que haya una devoción hacia una imagen en particular, porque dice, esa imagen representa a la Virgen María. La cuestión es no quedarte en la imagen. Hay que ir mucho más allá de todo eso. Pero claro que lo acepta. De hecho, las imágenes nos ayudan. Necesitamos nosotros una cosa tangible, una cosa que nos ayude a hacer esa transición desde lo material a lo espiritual, y en eso nos ayudan las imágenes, nos ayudan las estatuas, ¿ya? Entonces, pero la cosa es no quedarnos en el exterior, sino ir a lo más profundo. En el cántico espiritual dice, y esto es una cosa muy bonita que todos la podemos aprender, él dice, San Juan de la Cruz, porque el que discretamente ama no cura de pedir lo que falta y desea, sino que representa su necesidad para el amado, para que haga lo que él fuera servido. Como cuando la bendita Virgen dijo al amado Hijo en las bodas de Caná de Galilea, no pidiéndole derechamente el vino, sino diciéndole, no tienen vino. Y esto es una cosa muy bonita porque nosotros siempre, Dios mío, es que tienes que hacerlo así, esta persona necesita esto, necesitas darle aquello, eso es lo que necesita, eso es lo que yo veo. Y nosotros tenemos una perspectiva muy limitada. Entonces, basta como la Virgen María, no tienen vino. ¿Qué vas a hacer? Eso ya depende de ti, porque tú sabes lo que está dentro de cada persona, tú sabes esa necesidad en particular. ¿Qué vas a hacer? Igualmente, nosotros podemos darle esa libertad a Jesús, no queriendo manipular lo que Él quiera hacer con lo que nosotros pensemos, sino que Él sabe lo que la persona necesita y lo que nosotros necesitamos. Es una cosa muy bonita en el cántico espiritual que podemos encontrar. En la llama de amor viva, ella dice, y por eso aquella merced que hizo Dios a la Virgen María, la concepción del Hijo de Dios, la llamó el ángel Gabriel la umbración del Espíritu. Qué bonito. Habla sobre cómo el Espíritu Santo la envolvió con su sombra. Y esta es una palabra que no es muy común de escuchar, umbración del Espíritu Santo. En las cartas también él menciona algo. Dice, de su negocio yo me olvido, mas no se puede más. Que harta voluntad tengo, encomiende mucho a Dios y tome por abogada a Nuestra Señora y a San José para ello.
siempre. Su intercesión. En las letrillas, la famosa letrilla navideña, ¿no? ¿Se la saben? Del Verbo divino, la Virgen preñada, viene de camino, si le dais posada. Luego, en los avisos, claro, es la oración del alma enamorada. Sí. Míos es la frase, ¿no? Mío es el número 26 de los avisos. Míos son los cielos y mía es la tierra. Mías son las gentes, los justos son míos y míos los pecadores. Los ángeles son míos y la Madre de Dios y todas las cosas son mías. Y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Qué bonito, ¿verdad? Somos ricos. Todo nos pertenece en Cristo, en Cristo. Y si estamos unidos con Él, pues imagínense. En los romances, ¿verdad? Habla sobre la encarnación, de cómo María tuvo esa libertad también de seguir a Dios, ¿no? En libertad. O sea, ella no fue obligada. No, nunca debemos obligar que María es una criatura, no es una diosa. Es una criatura que tuvo que caminar en la fe como nosotros. Sí, vivió cosas muy extraordinarias, pero vivió de fe. Yo creo que nosotros sabemos mucho más de la historia de la salvación de lo que sabía la Virgen María en ese momento. Ahora nosotros ya podemos voltear hacia atrás, pero ella no. Fue un abandonarse en la fe. Y se abandonó en la fe porque sabía de quién se estaba fiando. Era la única manera. Sí, un sí, pero en la fe. Y un sí que ella tuvo que renovar cada día de su vida. No basta decir sí una sola vez. Nosotros también ya dijimos sí, si no, no estaríamos aquí. Pero ese sí lo tenemos que renovar todos los días de nuestra vida. Como decíamos, cuando las cosas van bien, cuando no van bien, cuando hay sol, cuando llueve. Sí, sí, Señor. ¿Por qué? Porque sé de quién me estoy fiando. Y la experiencia de la Virgen María y de todos los cristianos que se han fiado de Dios a través de los siglos, nos fiamos porque sabemos que Él no nos va a abandonar. Lo sabemos en la fe. Y eso también lo podemos vivir nosotros en nuestra vida. Dice en los romances, en la encarnación, entonces llamó a un arcángel que San Gabriel se decía y enviólo a una doncella que se llamaba María, de cuyo consentimiento el misterio se hacía. ¿Qué poesías tan bonitas tiene San Juan de la Cruz, verdad? Sí, te tocan. Y de las entrañas de ella, él su carne recibía. O sea, ¿cómo les digo? No es que sea una doctrina teologal, pero al mismo tiempo lo es, ¿no? Porque nos está presentando el misterio de la salvación. Una cosa tan bonita. Y también del nacimiento, todo en los romances. Dice, ya era llegado el tiempo en el que nacer había, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa, en los brazos lo traía, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía, entre los animales que a la sazón allí había. Muy bonitos. Es el patrón de todos los poetas españoles, ¿eh? Entonces, son algunos pedacitos de los textos de San Juan de la Cruz en sus escritos, pero como les decía, su experiencia sobre todo fue algo personal, fue algo que aprendió él desde pequeño, así como de dónde nos viene la fe, de ver a las personas cercanas de nosotros, de lo que nos dicen. Yo me acuerdo, todavía me acuerdo muy bien, estaba en las rodillas de mi madre y ella me decía, no se te olvide una cosa, dice, no se te olvide, tú solamente tienes una cosa real y verdadera. Y ese es Dios. O sea, frases, pero que se te quedan. Y sobre todo el testimonio, porque la gente se puede olvidar de lo que decimos, pero de lo que hacemos y cómo los tratamos, jamás. Pues eso es ser testigo de una manera silenciosa. Ayer venía platicando, íbamos en los autobuses y les empecé a contar una historia que no terminé, de una pareja en Madagascar
que ella era carmelita seglar, pero su marido no. No, él no, ni se acercaba, no iba a la iglesia, nada. Pero él empezó a notar que el ambiente cambiaba en su casa. ¿Qué está pasando aquí? Y le preguntó a ella, ¿y qué hacen ahí en la orden seglar? Dice, y ella le dijo, yo no te puedo decir nada, si tú quieres ven a ver, yo no te voy a decir nada. Pero ella, a través de sus acciones, de su vida, sin pretender, siendo quien era, él lo notaba. Y el marido fue al Carmelo Seglar, hizo su experiencia, ahora es presidente de su comunidad. Y fíjense, su esposa murió, estaba enferma, ella enferma y murió. Pero qué testimonio tan bonito. Él dice, yo encontré mi casa, yo de aquí no me voy. O sea, a través de esa experiencia silenciosa, o sea, tuvo un fruto. No fue ella y al mismo tiempo sí fue ella. O sea, ella fue el instrumento del que Dios se valió. Pero así es en nuestra vida. Nosotros no sabemos a quién tocamos, cerca o lejos en la fe. Es una cosa muy bonita. Entonces, esta devoción de San Juan de la Cruz empezó con el testimonio que él vio en su casa. Su madre, ¿no? Catalina Álvarez, que nosotros sabemos, rezaba, le enseñaba. Él no habla mucho, no habla de hecho de sus devociones marianas, San Juan de la Cruz, pero hay testigos que dicen, como Fray Martín de la Asunción, que cuando fue el proceso testificó, era tan devoto de Nuestra Señora que todos los días rezaba el oficio de Nuestra Señora de rodillas. Y como les digo, no podemos entrar en esa intimidad, ¿no? que existe entre una persona y Dios, entre una persona o algún santo u otras relaciones. Es una cosa tan íntima. Pero a lo que quiero llegar es que el ejemplo importa mucho más que las palabras. Las palabras importan porque la fe entra por ahí. Pero después un testimonio. ¿De cuántas personas hemos aprendido? ¿A cuántas personas les debemos nuestra fe? Primero a Dios que nos ha llamado, porque dice, nadie puede venir a mí si no lo llamo. Pero a través de esos instrumentos de mediación, que son esas personas maravillosas que nos han ayudado a encontrar el tesoro que ahora tenemos y que tenemos que custodiar. Como les decía, él, como recuerdan, él vivía en Medina del Campo y él iba a ayudar en un hospital de jesuitas. Le dieron oportunidad, pudo estudiar, pero él siempre tuvo esa atracción a la Orden de la Virgen María, a la Orden del Carmen, y allí fue como entró, Fray Juan de Santa Matías. Si ustedes van a Medina del Campo, algunos de los que van a ir al encuentro mundial, ese es uno de los destinos que hay para visitar. Un día va a haber un día de excursiones y el grupo se va a dividir porque es imposible tanta gente ir a un lugar, pero uno es Medina del Campo, y ahí pueden ver todavía el lugar donde San Juan de la Cruz celebró su primera misa, en una capilla no muy grande, pero que todavía se conserva bonita, y también ahí están las monjas carmelitas, que fue el lugar donde se encontraron por primera vez San Juan y Santa Teresa. Ahí se ven el confesionario donde se encontraron, y de ahí, bueno, empieza la historia. Ahí fue donde como ayer vimos también en las representaciones, yo me quiero ir, quiero soledad, quiero intimidad, quiero verdaderamente vivir una experiencia fuerte con el Señor. Pero ¿a dónde vas? Si todo eso que estás diciendo aquí lo puedes tener en la orden. Y entonces fue su primer amor, pero también ese amor a la Virgen. Le dijo, pues sí, ¿yo a dónde voy? Si puedo tener todo eso y me puedo quedar en la orden de la Virgen, ¿a dónde voy? Y se quedó y dijo sí otra vez. Como les digo, hay muchos sís en la vida. Dijo sí otra vez a lo que venga, porque también él no sabía lo que era una aventura. Ahora nosotros podemos allá tener un mapa de las fundaciones y cómo ha crecido la Orden del Carmen, pero en ese momento no se sabía nada. Era un sí en la fe. Sí, Señor, igual como María. Sí, Señor, no sé qué es lo que va a pasar, no sé el futuro, pero lo que sí sé es que tú ya estás ahí. Lo que sí sé es que tú no me vas a abandonar. Así que yo me puedo entregar en la fe. Y es lo que ese amor tan grande que tuvo la Virgen María fue lo que lo hizo
no, quedarse primero en la orden y perseverar. La Virgen lo acompaña en los momentos más difíciles de su vida, de su infancia. También hay una historia que dice que cuando estaba niño él estaba por ahogarse y que una señora muy bella lo ayudó y lo sacó. ¿Lo recuerdan eso? Y también nosotros sabemos que por todo lo que estaba pasando en la Reforma, que no se entendían las cosas muy bien, diferentes intereses, claro, lo llevan sus propios hermanos a la cárcel. Pero también nosotros tenemos que saber que en ese entonces eso era una cosa muy normal, ¿eh? Todos los conventos tenían la cárcel para los rebeldes, para que se enmendaran. O sea, nosotros ahora desde la perspectiva del siglo XXI vemos de otra manera. ¿Cómo es posible? ¿Qué mal? Pero esa era la costumbre del tiempo, ¿no? de San Juan de la Cruz. Pero eso no quita esa noche tan terrible, tan dramática, ese tiempo, que ahora lo podemos llamar la noche oscura gracias al poema que él mismo, que esa experiencia lo inspiró. Fíjense, a veces de las cosas más terribles, más difíciles de la vida, vienen las cosas más maravillosas. Y el ejemplo más grande de todo eso es la muerte y la resurrección de Jesús. De ese drama que estamos ya viviendo en esta semana, ha salido la cosa más hermosa que puede existir, que es su salvación y la mía. Entonces, siempre, nada se pierde. En esos momentos es cuando el ser humano va a lo más profundo de su ser, cuando se da cuenta de qué es lo importante, cuando siente esa soledad en la que nada te puede satisfacer. Es como poner todo otra vez en su lugar y darte cuenta de qué es lo que importa. Y también esa noche oscura, yo no voy a entrar en detalles porque hemos hablado mucho sobre eso, esa noche oscura lo que te sostiene es la fe. No hay dónde agarrarte, ni en la tierra ni en el cielo. Yo me lo imagino como estar crucificado en el aire. No hay nada que te pueda ayudar más que la fe, la certeza de que Dios está contigo y de que no te va a abandonar y que esa noche, aunque parezca larga, va a terminar, porque va a terminar. Y nosotros lo sabemos. Y qué bonito después de pasar por una experiencia de esas, poder ver la luz y también poder ser luz para los demás. Podemos nosotros también sostener a alguien que está pasando por un momento difícil. No le podemos arreglar los problemas, no, simplemente estar ahí. Yo a veces digo, cuando voy a un funeral, ¿qué les digo a las personas que perdieron a un ser tan querido? ¿Qué les digo? ¿Sabes qué? Lo siento muchísimo. Sí, pero no como ellos lo sienten. O sea, yo no puedo entrar a ese lugar tan íntimo, a esa vivencia tan profunda, ¿no? de que están viviendo en ese momento. La tesis de Edith Stein es fabulosa sobre la empatía, ¿eh? Ella dice, nosotros no podemos vivir la experiencia del otro porque no somos ellos, pero podemos entenderlos a través de nuestra propia experiencia. No es lo mismo, pero puedo entender qué es lo que te está sucediendo. Pero a veces no hay necesidad de decir nada. Estar. ¿Sabes qué? Aquí estoy. Basta. Y eso es ya un gran consuelo porque no hay palabras que puedan entrar hasta ese lugar. Pero como les digo, las personas se pueden olvidar de las palabras, pero de nuestra presencia en momentos difíciles, de nuestra compañía, jamás. Y también Federico lo sabrá, pero a veces como sacerdote, que tú vas a un lugar, padre, puede venir, mi mamá está muy enferma, le puede dar una bendición, nos puede acompañar al funeral. Sí, claro, nunca se les va a olvidar, ¿saben? Y no el sacerdote, cualquier persona que esté en un momento de dolor, que te acompaña, siempre va a estar ahí. Y María acompañó a San Juan de la Cruz en esa experiencia tan difícil, hasta que dicen que gracias a ella se pudo escapar de esa prisión.
Y también, fíjense, le encontramos la Virgen María al inicio de su vida y al final de su muerte, porque sus últimas palabras fueron para ella. Estaba en Úbeda, estaba por morir, como saben. Y lo mandaron a ese lugar donde él tuvo muchos sufrimientos que ya los conocen, no se los digo, pero que él ya estaba por morir y suenan las campanas del convento, tlan, 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 que estaban llamando a maitines. Y es cuando San Juan de la Cruz dice, oh, tengo que ir a decir maitines con la Virgen Nuestra Señora en el cielo. Y ahí se fue el encuentro verdadero con la madre que solo había conocido en la fe y a través de su experiencia personal. Pero ese encuentro con la madre por la que él dio su vida, eso es muy bonito. Y es la experiencia de cada uno de nosotros, porque la Virgen María nos acompaña desde nuestro nacimiento hasta el día de nuestra muerte. Y fíjense qué bonito cuando rezamos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Eso, o sea, nosotros ya la estamos preparando para que interceda por nosotros, ¿sí? O sea, y luego, no me niegues tu semblante, mírete yo, Madre amante, mírete cuando yo muera. Son cosas que te tocan, o sea, María con nosotros toda la vida, desde el inicio hasta el final. Entonces, eso es su experiencia como persona, pero si ya nos metemos un poquito más a la parte de su doctrina, de lo que él nos quiere transmitir o de lo que podemos encontrar en sus escritos, son estas tres las cosas principales que encontramos. Su comunión con Cristo y con la Trinidad, templo de la Santísima Trinidad, Madre de Cristo, esposa del Espíritu Santo, hija del Padre. Docilidad al Espíritu Santo, como decía San Juan de la Cruz, a ella la movió, su moción siempre fue por el Espíritu Santo. Escuchó al Espíritu Santo, se dejó inspirar y caminó con ese espíritu que la hacía fuerte. Y también se nos presenta a ella como un modelo de contemplación y de intercesión. Saben, todas las devociones marianas son muy bonitas, son muy bonitas. La Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima y muchas otras. Casi en todas nuestras ciudades tenemos Nuestra Señora de Córdoba, Nuestra Señora de aquí, Nuestra Señora de allá. Y todas son bonitas porque es hacer esa experiencia mariana mía. Es hacerla, ella está aquí conmigo, en mi ciudad, conmigo, es parte de mí. Pero nosotros como carmelitas, nuestra devoción es a la Virgen del Carmen. Esa es una cosa muy importante. De eso hablaba mucho el padre Aloysius Dini, que en paz descanse, de que siempre que nuestras comunidades no nos traigan devociones que no son nuestras, ¿no? De que tenemos que cuidar nuestra identidad. Todas son bonitas, pero nosotros se nos ha dado una vocación, se nos ha dado una identidad como carmelitas. Bueno, entonces, entonces la Virgen del Carmen, nosotros queremos, hay muchas cosas de imitar para la Virgen María, pero nosotros queremos imitarla en su parte contemplativa. María, que no es indiferente ni se retira del mundo. María que observa, guarda en su corazón y busca un significado. Esa es la Virgen María que nosotros queremos imitar. Y una vez que encuentras eso, ponerlo al servicio de los demás. ¿Sí? La contemplación. Yo les puedo dar una definición. Hay muchas definiciones de lo que es un místico, pero yo así en mi entendimiento pobre, yo veo el misticismo no como todas esas cosas extraordinarias que nos pueden suceder, porque pueden suceder y suceden, sino yo creo que el místico es el que desarrolla la sensibilidad, y eso lo podemos hacer todos, de ver a Dios vivo en el mundo, en los acontecimientos, en lo que pasa, verlo vivo en los demás, en los que me rodean, y verlo vivo dentro de mí mismo. Porque si nosotros lo encontramos, todo cambia nuestra perspectiva, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos. ¿Sí? Nos pueden preguntar, ¿todo el mundo está llamado a ser místico? No, todo el mundo, no. Yo diría que sí. Todo el mundo está llamado a ser místico y puede serlo.
Cada quien, como dice San Juan de la Cruz, según el recipiente, ¿verdad? Los que más se dispongan, pues bueno, tendrán más capacidad. Pero también, como decía Santa Teresita, o sea, las almas somos muy diferentes y tal vez sí tenemos muchas diferentes capacidades. Dice, pero ¿qué importa? Dice, si tu capacidad es pequeña, pero está llena, ya no puedes ser más feliz de lo que eres. Lo que sí, siempre podemos agrandar un poco el contenedor con la ayuda de Dios, pero de que podemos llegar ahí con la ayuda de Dios, obviamente, y con nuestros propios esfuerzos también. Ya a otras cosas de las que no nos vamos a ocupar ahora, pues ya hay que ser invitado desde lo alto, ¿no? Pero en este mundo en realidad no necesitamos más. No lo sabemos todo, no tenemos que saberlo todo, pero lo que necesitamos saber lo sabemos. Eso sí. Como les decía, donde se presenta María en los romances, que son muy bonitos sobre la historia de la salvación, de la encarnación. María como la madre del Verbo encarnado, esposa iglesia y humanidad redimida, central en el misterio trinitario. Es a través de María que Dios se hace hombre, que Dios se hace hombre. Y claro, su consentimiento hace el misterio. Sin necesidad de María, no sucede nada. En esa libertad, en ese, como platicábamos hoy en la homilía, la humildad de María. El Señor ha hecho obras grandes por mí. Ella no se puso al centro, y ella sabía que era hermosa y que tenía dones, porque la verdadera humildad reconoce los propios dones. Sí, pero si me ven así de hermosa, si me ven así de bien, es porque el Señor ha hecho obras grandes por mí. Y también las puede hacer por nosotros, si nosotros lo ponemos al centro de nuestra vida. María es hermosa, pero no tanto por ella misma, sino por Dios mismo. El misterio, todo desde el nacimiento, como les decía en los romances. En los romances, la encarnación él la ve como un desposorio entre Dios y el hombre. Pues sí, es que Jesucristo es el puente entre el cielo y la tierra. Ver, como decíamos, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Dice, de su consentimiento, de su sí, pasaron todas las cosas maravillosas que nosotros podemos hacer. María también fue una mujer que sufrió. María no por su misión tan especial en la iglesia, pero ella tuvo, como les decía, ella no es ninguna diosa. Ella tuvo que vivir de fe como nosotros. Ella tuvo que decir sí en los momentos felices de su vida y en los más tristes también, ¿sí? Cosas que ella no entendía. Pero ¿por qué quieren matar al niño? ¿Por qué tenemos que irnos exiliados a otro lugar? ¿Por qué le llaman loco a mi hijo? ¿Por qué tiene que morir injustamente en la cruz? Ella, en silencio, confiada en Dios, dice, yo no entiendo nada, pero yo sé que tú estás. Yo sé que tú eres el Señor de la historia. Yo sé que esto tiene un propósito. Yo no sé nada, no necesito saber, necesito abandonarme. Y ese sí fue el que la hizo fuerte hasta el final de su vida. Y no quedó decepcionada, como les decía. Esa docilidad al Espíritu Santo y la voz del Espíritu Santo necesitamos aprender a reconocerla en nuestra vida, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Eso no es un secreto, ya en nuestra fe, pero también como carmelitas, nuestros santos nos recuerdan, ustedes no están vacíos, son el templo de la Santísima Trinidad. Ustedes son ese castillo hermoso en el que Dios habita. No se queden afuera, entren para que puedan tener esa experiencia sanadora, transformante, que solo se puede tener en ese lugar tan íntimo que les decía, que San Juan de la Cruz lo llama el más profundo centro, ¿no? Pero que es la conciencia, el alma, el corazón, puede tener diferentes nombres, pero el más profundo centro donde las cosas secretas de amor suceden, donde nadie puede entrar más que nosotros y Dios. Es ahí donde escuchamos su voz. Y siempre pedir la gracia de dejarnos inspirar por el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo, recuerden lo que nos dice San Pablo, reza en nosotros. A veces nosotros no sabemos qué pedir o cómo pedir o lo que nos conviene, pero el Espíritu Santo reza en nosotros, siempre. Es una cosa muy bonita. Entonces, esto también es una cosa muy bonita, como Él nos habla de esa sombra que cubre a María, ese momento en el que ella se abandona profundamente y Dios la acoge, la hace suya, la hace la parte de su misión. ¿Ah? La sombra de una luz será otra luz al que talle aquella luz, el de la llama de amor viva. Sí. Y también, como les decía, esos son los ejes de lo que San Juan de la Cruz nos quisiera comunicar. Claro que Él no lo ordenó así, nosotros lo vemos desde otra perspectiva, pero María es nuestro ejemplo de contemplación, y es cuando nos recuerda una sola palabra, habló el Padre, y en silencio ha de ser oída. Y si alguien practicó eso fue la Virgen María. En el silencio se escucha. María personifica ese silencio que acoge la palabra, la guarda, la medita y la escucha, siendo el modelo supremo de oración y de recogimiento. Sí. Es lo que les digo, es lo que nosotros queremos imitar a María en esa dimensión contemplativa, de quien escucha la palabra, la medita, y esa palabra produce un fruto que se ve en la vida ordinaria. Sí. Igual, como les decía, a mí esto me encanta de que la Virgen María no le dijo que hiciera Jesús. O sea, simplemente le presentó una necesidad. Haz lo que tú quieras. ¿Ah? Y bueno, y así era también. No iba a ir directamente a decirle cómo deberían ser las cosas, sino que simplemente le ponía la necesidad enfrente. Entonces, dentro de los escritos de San Juan de la Cruz, las virtudes marianas que nosotros podemos encontrar son estas. Esa fe pura, esa humildad radical de poner a Dios al centro de su vida y no a ella misma. Esa pobreza interior, despojarse. ¿Saben? María tenía un plan de vida antes de que llegara a la Anunciación. Tenía un plan de vida. Tiene sus planes, sus propios proyectos, igual San José, igual muchas personas, pero llega Dios en la vida de alguien y todo cambia, ella tuvo que cambiar todos sus proyectos, sus expectativas, todo lo que tenía ya arreglado para vivir. ¿Para qué? Para abandonarse a un proyecto más grande de lo que del que ella tenía. Igual nosotros también tenemos nuestros planes, queremos que las cosas sean de una cierta manera, queremos ir allí, queremos ir allá, pero a veces no es así. Hay tantas cosas que suceden en medio y que nosotros tenemos que cambiar todas esas cosas, pero siempre con la certeza de que hay alguien detrás que nos guía, que nos acompaña. No, y que muchas cosas, claro que sí, que es por nuestro bien, que ahora no lo entendemos. ¿Cuántas veces ahora ustedes y yo podemos voltear hacia atrás y ver tantas cosas que no sucedieron como nosotros las pensamos o las queríamos y podemos decir, fue lo mejor que pudo haber sucedido? ¿Por qué? Porque Dios no es que te da, Dios siempre escucha tus oraciones, te lo va a dar, pero no cuando tú quieras y como tú quieras, pero te lo va a dar. Y creo que de eso todos podemos ser testigos en nuestra vida. Su silencio, recogimiento, su disponibilidad total, ese despojo de mis planes, lo que yo tenía pensado, yo estoy aquí. Sí, aquí estoy, mándame, ¿qué tengo que hacer? Y claro, un amor que se entrega sin reservas. Esas son las virtudes que podemos encontrar de la Virgen María en San Juan de la Cruz. Ella también vivió la noche oscura. No es una cosa que vivió San Juan de la Cruz y nosotros nada más. Ella tuvo sus noches oscuras.
desde el atardecer hasta el amanecer, cuando no entendía y que se tuvo que abandonar en esa fe oscura, caminando sin apoyos sensibles, confiando en Dios, incluso sin comprender, como cuando guardaba todas las cosas y las meditaba en su corazón, tratando de encontrar un significado. Sí. Ayer hemos hablado en estos días de procesos, ¿no? Ella también tuvo su proceso, ella también tuvo su peregrinaje, ella también vivió de fe y ahora sí que nos puede decir, pueden venir detrás de mí, yo ya caminé y viene por el camino que van, es el correcto. San Juan de la Cruz, los grandes santos son hombres y mujeres de su tiempo. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, cualquier santo, ellos no se aislaron del mundo, no se retiraron, me voy a ir a un rincón oscuro para vivir mi relación con Dios, porque ¿saben por qué? Porque una persona que ha tenido un verdadero encuentro con Dios no se lo puede quedar para sí mismo, es imposible. Una vez que el Señor te ha tocado, que te sanó, que sientes ese amor tan grande, dices, no me lo puedo quedar para mí mismo, tengo que compartirlo, tengo que buscar la manera. Ayúdame, Señor, ¿cómo puedo yo también compartir esto? Y los primeros, como les decía, los primeros que son beneficiados en el compartir somos nosotros mismos, porque todo se multiplica. Y yo sé que ustedes tienen la experiencia también. Cuando hacemos algo por los demás, muchas veces somos nosotros que recibimos mucho más de lo que hemos dado. Y así es esto. Entonces, los santos son hombres y mujeres de su tiempo y siempre van a ser de actualidad. San Juan de la Cruz no es, sí está, es la figura histórica, pero San Juan de la Cruz nos acompaña todavía hoy. Hoy todavía nos comparte sus cautelas, nuestros santos son maestros de la vida interior. No hay, raramente encontramos algún tratado de oración donde no lo citen. De hecho, yo supe del Carmelo por otro autor que citaba a nuestros santos. Ya después dije, bueno, pues mejor voy a la fuente original, ya es otra cosa. Pero la Iglesia debe mucho a nuestros santos, sobre todo a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, que han podido hacer, digamos, un mapa de la vida interior, que es una cosa dificilísima, y todo lo han hecho por comparaciones, porque tal vez la experiencia sea muy diferente, pero en nuestro lenguaje humano nos expresamos cosas que podamos también comprender con la inteligencia. Pero estos santos siempre van a ser de actualidad, en 100 años, en 200 años, hasta que Jesús venga otra vez en su gloria. Fíjense, podemos hablar de una mariología que no tiene excesos, ¿no? San Juan de la Cruz es muy equilibrado, siempre nos lleva hacia el equilibrio. Él es una persona muy bien formada, lo podemos ver en sus escritos, en esa teología que aprendió en Salamanca, que también va a ser otros lugares a los que van a ir algunos de los que van a ir al encuentro mundial, bíblica y contemplativa. Y ahora, fíjense, en tiempos donde algunos buscan devociones muy sentimentales y otros rechazan toda devoción mariana, San Juan de la Cruz nos ofrece un camino de equilibrio, profundamente mariano, profundamente cristocéntrico, el centro. Para nosotros, en nuestras comunidades, como alguien lo dijo ayer, todos vivimos en comunidad, bueno, los frailes y las monjas, ustedes forman comunidad. Pero no debemos olvidar que el centro de esas comunidades es Cristo mismo. Mientras Él sea el centro, vamos a estar bien. Y de actualidad, claro, evita exageraciones devocionales. Él ha escrito muchísimo sobre eso. Evita reduccionismos racionalistas y presenta a María como camino hacia Cristo, no como fin en sí misma. María que nos lleva hacia Cristo. Me gustaría, ¿qué les parece si hacemos una pausa de unos 10 minutos, les parece? ¿O 15? ¿Qué prefieren?